Hola a todos compañeros. Bien, pues mi compañera María, Yaritz y yo vamos a hablarles acerca del tema del liderazgo, la comunicación y la cohesión del grupo. Y más que nada a profundizar en cómo estos tres elementos son fundamentales en el deporte. Estos tres términos, tanto el liderazgo, la comunicación y la cohesión, son realmente muy distintos entre sí, pero guardan una relación muy estrecha que se convierte en muchos casos en el éxito o el fracaso del equipo o el deportista. Y bien, bueno, yo voy a hablarles acerca del liderazgo en el deporte y bien, pues en el ámbito del deporte la figura del líder suele surgirse de una forma natural y si no es así, pues el equipo siente una cierta ausencia de un elemento fundamental y el elemental del equipo. Entonces, pues realmente un líder es muy importante en cuanto en el ámbito deportivo. Bien, pues esta es la persona que los motiva, que los guía, es esta persona, ¿no? Esta figura que tiene un carisma que mueve al equipo, a cada integrante de este. Entonces, pues un líder es muy, muy importante. El entrenador deberá convertirse en un auténtico líder. Y pues por otro lado también deberá ver quiénes de los integrantes de su equipo cumplen con estas características, ¿no? Con estas características. Uno o a lo mejor y son varios, ¿no? Los que son líderes en el equipo. Y bueno, por otra parte, el psicólogo deportista pues el psicólogo deportivo pues deberá evaluar las características del líder que tenga el entrenador y pues en caso de ausencia de pues potenciar las habilidades y capacidades que tiene pues el entrenador para poder pues explotarlas y frente a alguna situación, algún problema o cualquier pues situación pues él pueda hacer frente y pueda llevarlo a cabo. ¿Qué es un líder? Un líder es una persona con un carisma muy especial por el que se vuelca todo el equipo y que es una referencia a seguir. Bien, pues voy a leerles una definición de Gardner que dice, un líder es una persona que tiene la capacidad de influir en los pensamientos, las conductas y sentimientos de otros. ¿Qué es lo que convierte a una persona en líder? Bien, a lo largo de la historia, pues varios autores han ido discutiendo estos aspectos y lo resumieron en tres enfoques. Eh, pues el último es el que pues ha tenido más éxito hasta ahora. Y bien, pues les voy a hablar acerca del primero, que es el enfoque de rasgos. Este enfoque pues se centraba en estudiar las características de la persona, las características de la persona líder y pues buscaban cuáles eran esos aspectos en común y pues relacionarlos y pues ver quiénes era la persona que cumplía, ¿no? Este perfil de líder y pues más que nada aquí se guiaban o decían que pues un líder se formaba, o sea, era innata esas características que tenía. Entonces ya después, pues con el tiempo, pues vieron que, o sea, si era algo innato, entonces en cualquier circunstancia esta persona debería ser pues un líder, ¿no? Que fue lo que pues no era así. El segundo enfoque es el conductual, que este más que nada pues es una perspectiva donde define al liderazgo como algo adquirido, no innato como la anterior, y pues que más que nada que es un producto del aprendizaje. Y bueno, pues por otra parte voy a hablarles acerca de Waverly Code, acerca de tres componentes asociados al liderazgo desde la perspectiva del entrenador. Y bien, pues estos componentes es la comunicación, la instrucción y la demostración y las conductas reactivas y espontáneas. Bien, por un lado, la comunicación pues es que los líderes entrenadores pues son muy buenos comunicando, son muy claros,
muy precisos y muy adecuado lo que dicen, ¿no? Pues para que sea muy rápido a la hora de pues comunicarse con el otro, con el jugador. La instrucción y la demostración, cuando tienen que dar alguna demostración, son muy expresivos y lo hacen como con su cuerpo y pues más que nada pues lo demuestran para que así sea más fácil entenderlo al jugador. Y conductas reactivas y espontáneas, bien, pues aquí el entrenador, más que nada pues esta característica en la que él sabe cuándo actuar y más que nada cómo llevar a cabo la situación. Y bien, pues por último, el enfoque interaccional y situacional, que como lo mencioné anteriormente, es el que pues tuvo más éxito. Y pues más que nada esta teoría pues menciona que el deportista, dependiendo a la situación, tiene cierta disposición a mostrar estos rasgos específicos del líder. Voy a hablarles ahora acerca de un modelo que a partir de los enfoques anteriormente mencionados, pues surgió este y que pues actualmente ha tenido una aceptación en el ámbito deportivo, que ese es el modelo multidimensional del liderazgo. Y bien, pues ¿en qué consiste? Pues defiende el liderazgo como un proceso de interacciones entre las características del propio líder, las de la situación y las de los integrantes del grupo, y pues esto tiene muchísimo que ver en cuanto al rendimiento y la satisfacción del equipo, de cada uno de los miembros integrantes de un equipo. Y pues esto tiene que ver en cuanto a la relación, en como ya lo mencioné ahorita, en cuanto a la relación del comportamiento real del líder, en cuanto a lo deseado por el deportista y por lo que por el requerido en el contexto. Y bien, pues si hay una relación entre estas, pues va a haber un gran rendimiento y satisfacción por el equipo, porque por ejemplo a lo mejor y un líder, el entrenador o no sé, o algún otro miembro del equipo, no sé, a lo mejor y actúa de otra manera conforme a la situación que se requiere o a lo que desean los integrantes del grupo, el equipo, y pues puede haber algún malentendido o desacuerdos que pues pueden llevar a que no se lleven las cosas o no haya un buen rendimiento en los deportistas, ¿no? Por a lo mejor por esos inconvenientes. Entonces pues estos tres juntos, si pues se llevan de la mano y de la mejor manera, pues va a haber un gran rendimiento y satisfacción por parte del equipo. El modelo de la asunción del rol de líder, este es complementario al anterior, y bien aquí se ve más la importancia tanto del propio líder como de las personas que conforman el grupo. Y pues bueno, pues desde este enfoque se define la idea de que el líder se forma a partir de las características de la personalidad y de las situaciones que se enfrentan, ¿no? Como esta relación que hay entre las dos. Y bien, bueno, pues como lo mencioné anteriormente, lo de la importancia del líder y del grupo, bien, pues son esas características que tiene esta persona, características del líder que lo forman en una persona potencial líder. Entonces, pues esta persona que asume el rol de líder lo tiene que ser de una manera tanto personal como grupal, porque pues si no hay una aceptación también, o sea, por el grupo, pues no sería un líder, ¿no? Porque un líder es esa persona en el que siguen las demás personas, lo admiran y pues sienten pues ese apoyo por tal figura, ¿no? Que es el líder. Entonces pues tiene muchísimo aquí que ver tanto la aceptación personal como la del grupo. La evaluación del liderazgo en el deporte son muy importantes, tanto en el entrenador, directivos y hasta el propio deportista, porque pues así se va a entender cuáles son esas características que se pueden potenciar, que se pueden mejorar, trabajar, para así poder potenciar todas estas características y alcanzar mejores rendimientos y satisfacción entre los participantes.
Un instrumento que goza de gran aceptación en el ámbito deportivo es la escala de liderazgo de los deportes, y esta consiste en que pretende dar a conocer cuáles son las preferencias que tienen los deportistas sobre las conductas de sus entrenadores y sobre cómo las perciben, y también el cómo perciben los entrenadores sus propias conductas. Y esta tiene un total de 10 ítems que se explican en 5 dimensiones que la componen, que estos son la conducta de entrenamiento, instrucción, conducta democrática, conducta autocrática, conducta de apoyo social y conducta de retroalimentación positiva. Bien, la primera, que es la conducta de entrenamiento, instrucción, pues esta más que nada es la conducta del entrenador dirigida al mejoramiento de la táctica, de las estrategias de entrenamiento para que pues el jugador pueda desempeñarse de la mejor manera. La conducta democrática pues es cuando el entrenador permite a los deportistas participar, dar sus puntos de vista, tal vez a lo mejor en tácticas del juego, o todos poner un poquito de todos para así que sea colectivo y que todos participen. La conducta autocrática, pues es aquí se ve la autoridad personal del entrenador, ¿no? Como en esas tomas de decisiones que solamente toma él y todas esas cuestiones. La conducta de apoyo social es cuando, más que nada, cuando el entrenador muestra esa preocupación ante los deportistas, tanto individual como colectivamente, y pues más que nada como que está ahí con ellos y se ve como que ese apoyo, esa preocupación ante los jugadores. Y la conducta de retroalimentación positiva, pues más que nada es cuando el entrenador recompensa o elogia al deportista por su desempeño. Las principales características del líder son 5. La primera es líder con apariencia física. Bien, pues la primera, el primer contacto que tienen con esa persona y la apariencia es muy importante, porque un líder potencial pues es esa primera impresión, ¿no?, que le va a dar en este caso pues a los jugadores del equipo. Entonces es muy importante esa primera impresión, que es pues la apariencia física, ¿no?, que es lo que los va a llevar a una aceptación de líder. La siguiente es especialista y referente, y bien, pues más que nada esto quiere decir el control que tiene en cuanto a lo que dice y lo que hace, y cuáles son los conocimientos que tiene en las habilidades de entender lo que sienten los jugadores. La siguiente es el carisma, que yo creo que es uno de los, pues es el más importante, ¿no? Porque son esas características, cualidades que tiene la persona que hace que, pues que los demás lo sigan, ¿no? Como esta atracción de masas que hace que las personas pues se interesen por a lo mejor por esas características o que tiene la persona, ¿no? La siguiente es el líder que recompensa y sanciona de forma adecuada. Bien, pues el líder sabe cuándo dar recompensas, y también buscar la mejor manera de sancionar, ¿no? Tanto porque él ya conoce cuál es la dinámica del grupo, y también tiene mucho que ver en que tiene que pues enfocarse en cómo es también la persona. Y por último, el líder como modelo y educador, pues pues más que nada no es tanto lo que hace, ¿no? Porque también aquí los jugadores aprenden de esta persona. Entonces esto que lleva a cabo, pues los demás a lo mejor en un futuro lo van a implementar en sus vidas, ¿no? Entonces pues es un modelo de educación. Entre los tipos de liderazgo que tienen de mayor interés entre los psicólogos deportivos es el liderazgo del directivo, del entrenador y del deportista. Y pues cualquier tipo de liderazgo, para ser efectivo, tiene que haber un equilibrio entre 4 elementos que para que pueda ser un líder efectivo, que uno de ellos es la cualidad del líder, que esas son inteligencia, firmeza, empatía, la motivación, la flexibilidad, la ambición, la autoconfianza y el oportunismo. Por otro lado, el estilo de liderazgo, si es autocrático o democrático, las cualidades del seguidor,
las edades, el género, nivel de capacidad, personalidad, nacionalidad y experiencia. Y por último, los factores de la situación, que puede ser la modalidad deportiva, el tamaño del equipo, el tiempo disponible, el número de ayudantes y la tradición. El objetivo de la psicología del deporte es conseguir que tanto los directivos como los entrenadores se conviertan en líderes efectivos. Dos características fundamentales del entrenador exitoso es la comunicación y la construcción de la cohesión de grupo, que estos temas los compartirán posteriormente mis compañeras. Bueno, vamos a seguir con la definición de comunicación que maneja el libro. Es una definición muy breve que, de acuerdo al Diccionario de Psicología y Educación, que fue propuesto en el año 1998, esta hace referencia nada más que transmitir la información entre emisor y receptor. Para que haya comunicación en el deporte, tiene que haber dos personas: el emisor, que es el que va a transmitir el mensaje, y el receptor es el que lo va a recibir. Pues para comunicar algo se tiene que haber un receptor y pues empieza el emisor. En este caso, pues un emisor, un ejemplo de este puede ser el entrenador. El emisor va a codificar el mensaje y lo va a transmitir al receptor, y el receptor, que en este caso es el jugador, va a captar las ideas y va a imitar los movimientos, o sea, lo va a modelar. Por ejemplo, en un entrenamiento de fútbol, el entrenador le puede decir al jugador que patee la pelota 5 veces. Entonces, y le explica cómo lo va a hacer. Entonces el jugador capta la idea y modela lo que le dijo el entrenador. Las dos personas tienen que participar activamente en esta comunicación, o si no, no se va a recibir bien el mensaje. En este caso, si el mensaje no se recibe bien, puede haber un choque de diferentes opiniones. Martins, en el año 1987, decía que podía haber 5 causas por las que no se comunicaba adecuadamente. La primera causa decía que el mensaje era mal interpretado, o sea que a lo mejor el emisor le quería dar un mensaje al receptor, pero él no lo entendía o malinterpretaba el mensaje, entendiendo otra cosa, entonces no podía hacer la acción bien. Y la segunda es que lo malinterpretaba, es que casi desparecía la primera, así que pues como el mensaje se malinterpreta, a lo mejor puede hacer otra acción que ni siquiera era esa misma que le estaban diciendo. El tercero es que el reportista, en este caso es el receptor, no recibe el mensaje o no le presta atención. Puede haber muy común que el receptor está pensando en otras cosas y no está prestando atención a lo que le dice, en este caso, el entrenador, y pues en su cabeza puede haber diferentes momentos, puede haber pasado por una situación difícil y pues no está prestando atención al mensaje y pues puede que no fluya. La cuarta es que no se transmite lo que se quiere decir porque carece de habilidad verbal. También es muy importante que el entrenador sepa transmitir el mensaje, que tenga alguna fluidez, que esté en el mismo nivel y que lo transmita con claridad. Y la número 5, que lo que se quiere transmitir no corresponde con la situación deportiva. A lo mejor no está muy bien explicado, o puede que lo que se quiere decir se puede utilizar en muchos contextos, entonces tiene que hacer alusión a que tiene que ser en forma deportiva. Pues también, por otra parte, la comunicación se puede realizar de forma interpersonal, que es con otra persona o con otro grupo. Entre esas personas, interpersonal, que es con uno mismo, y escrita, que puede ser en libros, revistas, y visual, que es modelado a partir de videos, no sé, ver un entrenamiento a partir de algún video o ver fotos. De ahí también se puede dar la comunicación. Los principales canales de comunicación, pues principalmente son la vista y el oído. Vamos con la comunicación no verbal,
que esta se refiere principalmente a aspectos cognitivos. Puede haber problemas con la comunicación en la manera que se codifica o decodifica el mensaje. Por parte del emisor, puede que la idea no sea clara, sea divaga o existen diferentes distracciones, y por parte del receptor, puede que esté cansado, no esté poniendo atención o no le interese el mensaje. Pero, por otra parte, hay diferentes estrategias para que haya una buena comunicación. En el libro mencionan 8, entonces serían estas. Ponerse en lugar del receptor. Principalmente ponerse en lugar del receptor para ver cómo para nosotros él está cachando el tema, que si se está dirigiendo de una manera que sea adecuada para él, y eso se refiere. El 2, ser claro y directo. Tener que dirigirse de una forma ordenada y directa. Solo que desea transmitirse sin mandar mensajes indirectos, sin que la manera sea muy larga o que realmente no sea eso lo que tenemos que decir. Número 3, mensajes específicos y sin doble sentido. Tener claro el mensaje que se va a transmitir y que cuidar que no se malinterprete de otra manera, porque puede haber que hay mensajes o hay palabras que se pueden interpretar de diferente forma o que tienen diferente significado, pero pueden ser parecidas y puede que se confunda la información, así que tenemos que evitar eso. En la 4, aspectos claves del mensaje. Resaltar los elementos claves, o sea, las palabras que realmente son más importantes, dándoles más entonación o repetir esas palabras para que quede más claro. 5, separar las opiniones personales. Los mensajes se tienen que basar en hecho, entonces tenemos que dejar en claro si nosotros tenemos alguna opinión personal acerca de ese mensaje, pues en esta ocasión tenemos que dejarlo a un lado. La 6, adaptarse al receptor. Obviamente hay jugadores, o en este caso pues los receptores, que tienen diferente edad, diferente contexto, diferente conocimiento, nivel cultural o también el conocimiento que se tiene del tema, entonces tenemos que adaptarnos a eso. La 7, utilizar feedback. Esto se tiene que hacer para ver si el receptor, en este caso que es el jugador, si está poniendo atención, si entendió y pues realmente si el mensaje que nosotros estamos dando como se está entendiendo como nosotros queramos. Y el 8 es la coherencia en lo que se comunica verbal y no verbal. Esto es muy importante ya que la manera en que comunicamos verbalmente también tiene que ser la manera en que estamos comunicando en nuestro cuerpo o de manera no verbal. Seguimos con el lenguaje no verbal, que en este hace principalmente referencia a las emociones. Entre ellos se debe de poner atención a nuestros gestos, a nuestras posturas, a nuestros movimientos del cuerpo. Martins, en el año 1987, habla sobre 3 tipos de lenguaje corporal. El primero es el lenguaje corporal, el segundo es la proximidad física y el tercero el paralenguaje. Primeramente vamos a hablar sobre el primero, que es el lenguaje corporal. Es la apariencia física de nosotros. Es cómo estamos peinados, cómo estamos vestidos, si tenemos tatuajes, si tenemos piercing, nuestros gestos, si estamos nerviosos, si nos agarramos mucho el cabello, si sudamos. También puede, entre equipos, en el deporte, el lenguaje corporal se puede ver también en el contacto corporal, que si tenemos con nuestros compañeros de equipo, algún abrazo, saludo de mano, esto puede también hacer referencia a algún afecto que tenemos con ellos. También las expresiones faciales entran en este punto, ya que podemos expresar con ellas alegría, enojo, tristeza, sorpresa, etcétera, muchas emociones. El segundo es la proximidad física. Esto hace referencia a estar cerca del deportista, aunque no se comunique nada verbalmente. Eso hace que el deportista se sienta acompañado, algún sentimiento de comprensión y empatía que tengamos con él. Y el tercero es el paralenguaje. Es dominar el ritmo y el tono de voz cuando se transmite algún mensaje, ir a nuestro ritmo. O sea, si a lo mejor podemos ir a transmitir un mensaje y tenemos que hablar mucho más rápido, entonces pues hablarlo. O si tenemos que hacer algún hincapié en algo, pues parar. Ir a nuestro ritmo y a nuestro tono de voz
nos va indicando pues lo que tenemos que decir, a lo mejor es algo más importante, entonces subimos el tono de voz o lo podemos bajar y pues dominar eso. Comunicación entre entrenador y deportista. El entrenador se dice que es el manual de entrenamiento. Tiene que haber una buena comunicación entre el entrenador y el deportista. Tiene que haber esa confianza para que el deportista se pueda acercar con su entrenador por si alguna vez surge algún problema y que esta sea una persona en quien pueda apoyarse. Una buena comunicación entre ellos dos tiene que estar presente antes, durante y después de una competencia. También en el entrenamiento diario tiene que haber una buena comunicación y una comunicación que sea fluida entre estos dos. Puede haber problemas entre de comunicación entre el deportista y el entrenador debido a que prepararse para una competencia no es algo fácil, entonces tiene que estar preparado para que surja una buena comunicación entre estos dos. Cuando se está en una competencia, los mensajes deben de ser cortos, claros y relevantes, porque así no se desgasta tanto tiempo, entonces está un poco más concentrado. También es importante que el deportista se desahogue, puede hacerlo principalmente a lo mejor con su entrenador. Y también tiene que existir una crítica constructiva de parte del entrenador para el deportista, siempre y cuando esta sea para que el deportista crezca en su deporte. No se debe llevar a cabo por el resultado obtenido. Esto limita la capacidad de aprendizaje, entonces se debe destacar el esfuerzo realizado, así también como mejorar, diciéndole las áreas en las que puede mejorar, pero siempre y cuando tenemos que destacar el esfuerzo que el deportista realizó. En esto, el trabajo del psicólogo es fundamental para poder mejorar los resultados que se están obteniendo. Trabajar las habilidades comunicativas hace referencia que el perfeccionamiento de algunas actividades debe de conllevar algún esfuerzo. En esto entra el trabajo sobre algunos psicólogos, entrenadores, padres, árbitros y directivos. Bueno, empieza diciendo que los deportistas, como los entrenadores, deben mostrarse receptivos, estar atentos a lo que se desea comunicar. Se tienen que aceptar las críticas constructivas y no tomárselas de mala manera, porque para el final de cuentas es para mejorar. Y también tener en cuenta que no todos los deportistas van a interpretar el mismo mensaje. Se tiene que cuidar mucho eso. Se debe de comunicar con una manera positiva, se tiene que tener respeto y se tiene que aceptar la crítica. También mencionan que es muy importante que el entrenador cuide mucho su aspecto físico y no dar la espalda a ningún deportista o si es un deporte en conjunto, a ningún jugador. Colocarse en un lugar apropiado, hablar de manera justa y comunicar de una manera coherente. Entre los grupos, entre ellos se destaca el primero, que son los directivos, que deben de saber cómo mostrar el mensaje. Es muy diferente hablar, por ejemplo, con la prensa, hablar con los jugadores. Se debe de tener siempre con los dos una cara amable, amigable y mostrar su autoridad es muy importante y las palabras adecuadas que se quieren decir. Otro muy importante es el entrenador. Entre ellos se tiene que comunicar contra los directivos del grupo y contra los jugadores. Pues hay deportes que se juegan de manera grupal y de manera individual. Entre de manera grupal se tiene que acercar con los miembros del equipo. Si pueden notar que algún miembro no está captando el mensaje, entonces ahí se puede aceptar. Y de manera individual se tiene que elegir los momentos adecuados para hablar o charlar con el individuo. Se tiene que tener una situación tranquila, puede ser en alguna oficina y de manera tranquila. Una mejor manera de que haya comunicación entre el deporte o los jugadores puede ser grabando los entrenamientos, las competiciones, utilizar otros estilos de comunicación, por ejemplo, viendo videos. Puedes ver videos de algún deportista que les guste, que sea muy alto nivel,
Entonces eso puede llegar a motivarlos. Otro de los que entran son los padres y los árbitros. Se dice que entre los padres tiene que haber una buena comunicación padres-jugadores y padres-entrenadores, que es muy importante. Y por último están los jugadores o los deportistas. Tiene que haber una buena comunicación entre sus miembros. Se tienen que establecer rutinas comunicativas y tiene que haber una comunicación fluida para que exista una mayor cohesión entre el grupo. Hola, mi nombre es Yaritza y yo les hablaré sobre cohesión de grupos. Primeramente, dos elementos a destacar es la comunicación y el liderazgo. En cuanto a la definición de cohesión, varios autores han intentado definirla, pero el que más destacó fue Caron, con una definición inicial que él dice que es un proceso dinámico que se refleja en la tendencia de un grupo a no separarse y permanecer unido en la búsqueda de sus metas y objetivos. Ante este surgen tres elementos que son el aspecto dinámico, que se refiere prácticamente a que la cohesión no es duradera, es decir, no es estática. Un día puede el grupo estar unido y al día siguiente ya no. En cuanto a la cohesión de tarea, se refiere al grado en que los miembros colaboran para alcanzar una meta o un objetivo en común. En cuanto a cohesión social, pues esto se refiere, o yo lo interpreté más como ese compañerismo, esa amistad, esas relaciones entre los integrantes de un grupo o de un equipo que se generan o se crean. Y la definición que al final se quedó fue la que pueden observar en la presentación, que habla que es un proceso que se refleja en la tendencia de un grupo a estar juntos y permanecer unidos en la procura de objetos instrumentales y o por la satisfacción de las necesidades afectivas de sus miembros. Ante esta nueva definición surgen 4 dimensiones. Estas son la primera, multidimensional, la cual hace referencia a los factores que pueden hacer que un grupo permanezca unido. Es decir, un ejemplo que venía era que la cohesión de la tarea puede estar alta en cuanto al equipo, mientras que la cohesión de lo social puede estar baja. Es decir, a esos factores que influyen a que sigan unidos como un equipo. El segundo es la dinámica, que hace referencia a que puede cambiar a lo largo del tiempo, es decir, no es estática. Y lo que en un inicio podría haber sido importante, ya después quizás ya no lo es. En cuanto al instrumental, prácticamente significa que el grupo se crea o va hacia un propósito, siempre como orientados hacia una tarea. En cuanto a la afectiva, se refiere más a las relaciones entre los integrantes, y que estas pueden irse desarrollando y darse como esa amistad. Ahora hablaré sobre factores que afectan a la cuestión de grupo y la relación con el rendimiento. Se distinguen 4 factores. El primero es factores situacionales o ambientales, que hace referencia a la proximidad de los integrantes en el equipo. Se habla de que lo recomendable es que se acerquen de una forma natural, y cuanto más tiempo pasen, más probabilidad hay de que crezca esa interacción, esa amistad. Y luego se habla de la diferenciación de sus miembros, donde hace más alusión a como que el equipo tenga como un ritual o algo característico de ellos. Por ejemplo, un ejemplo que ponen es el de cada que salen al partido o antes
de salir al partido, juntan las manos y gritan su nombre. Otro factor son los personales, donde se ve la similitud, la satisfacción individual y el compromiso. En cuanto a la similitud, se refiere más a como a las actitudes, las aspiraciones, los comportamientos. En cuanto a la satisfacción individual, se refiere más que nada a las competencias, a las relaciones con los compañeros, el reconocimiento. En cuanto al compromiso, pues más que nada con el objetivo, con el entrenamiento, etc. O los factores de liderazgo hacen más alusión a la manera en cómo se toman las decisiones, si es democrática o autocrática. También si la manera en cómo se lleva el líder con el equipo, si se llevan bien o no, si hay comunicación o no. También los factores de equipo, que son las posiciones del grupo. Aquí hace alusión de que es muy importante que el grupo tenga como un lugar fijo en donde estar, para que así ellos generen una identidad y puedan decir, este es mi lugar, y así. Otra cosa también son los roles formales e informales. En cuanto a los roles formales, se refiere más que nada como a los roles que asigna el entrenador, la organización o el capitán. En cuanto a los informales, son más como entre amigos, no sé, hace referencia al gracioso, etc. Todo esto hará que se influya en la cuestión. Es decir, todos estos son factores que van a influir. Otra cosa importante, que en varios estudios se han visto que en los deportes interactivos hay como más esa interacción, o sea, como ese compañerismo existe más, que son en baloncesto, fútbol, etc. Y en cuanto a los deportes coactivos como bolos, tiro, golf, ahí no se observa tanto ese compañerismo, o bien no se observa o bien es negativo. Bien, ahora les hablaré sobre la evaluación de la cohesión en el grupo. Se han valorado varios instrumentos que pues miden la buena calidad o la calidad que tiene el grupo en cuanto a cohesión, y a pesar de todo ello, algo importante que se destaca es que tanto la observación como la entrevista son métodos muy importantes en cuestión de evaluación. Las evaluaciones que sobresalen pues son los cuestionarios y los sociogramas, siendo los sociogramas como los más sobresalientes, porque miden más a profundidad. En cuanto a cuestionarios, se tienen pues los que se observan en la tabla, pero como el favorito es el de Group Environment Questionnaire, bueno, el de GEQ, que contiene 18 ítems distribuidos en escalas. Tienen en cuenta, en cuanto a lo que mide, es que tiene en cuenta tanto factores individuales, grupales como sociales y de la tarea, a diferencia de otros que solo como que toman lo que es factores nada más sociales o factores individuales o así, y como que mide más cosas. Ahora les hablaré sobre trabajar con el equipo en busca de cohesión. Bien, aunque la técnica sociograma es útil, a veces pues es útil como para los equipos que ya tienen tiempo, pero en cuanto a equipos que como que son recientes o que van a iniciar como un nuevo proceso, etcétera, como que no es recomendable. En ese tipo de casos, como que lo más recomendable es pues la observación y el análisis.
de los comportamientos en cuanto a cómo se comportan en los entrenamientos. También es recomendable que el psicólogo sea quien haga esto para que el entrenador se pueda dedicar plenamente en su tarea, o sea, en su papel. Además que pues el psicólogo deportista pues prácticamente ese es su trabajo, él sabe sobre comportamientos y pues puede analizar de una manera mejor, pero es mejor es mejor que el psicólogo deportista haga estas como observaciones y anotaciones. Pues en la tabla que puse se muestra como pues acciones que el entrenador y los jugadores pueden hacer pues para influir en lo que es la cohesión. Y pues prácticamente en el entrenador se le dice que tiene que explicar el papel, o sea, que tiene que explicar el papel de cada jugador, realizar reuniones para como incentivar esa comunicación en donde y las reuniones son precisamente como para poner en énfasis los objetivos que se tienen, los objetivos generales, y ya en cuanto a objetivos particulares e individuales de cada uno, que se acerque pues individualmente y que se los diga, o sea, que el equipo vea que está presente, o sea, que no solo es como en cuestión de pues en cuestión del deporte, sino que sientan que va un poquito más allá. Por ejemplo, algo que aluden o hace énfasis es que, por ejemplo, que él se acuerde del cumpleaños o algo así. Y sí, en cuanto a los jugadores, es más que nada aceptar, aprender a convivir prácticamente, aceptar a los demás, aprender a convivir, generar esas interacciones, ayudar a generar esa armonía en el grupo y esas interacciones entre pues los integrantes, así como comprender el papel que le corresponde. Ayudar a otros compañeros si le es posible, conocer a los miembros del equipo. Pues sí, prácticamente el papel de él es como involucrarse en cuanto a su equipo. Bien, otras técnicas que hay son más dinámicas y se hace mucho énfasis en que el especialista en PAFD sea el que se encargue. Estos son el debate dirigido o discusión guiada, que consta de formar un grupo de entre 12 o 15 personas, en donde se compartirá o intercambiará información. El coordinador será el especialista y será quien se encargue de ese fluir de ideas. En cuanto a la técnica Philly 66, se divide el grupo en subgrupos de 6 componentes y se trata un tema durante 6 minutos. Cada subgrupo tiene un portavoz que deberá trasladar al equipo las conclusiones que se ha sacado en su subgrupo. Eso me recordó mucho a la actividad que hicimos en clase de los equipos, donde tuvimos que votar. Sí, me recuerdo mucho. En cuanto a diálogos simultáneos, se debe dividir el grupo en parejas, deben hablar entre ellos en voz baja y pues prácticamente lo que importa es que al momento, o sea, que eso que se habló entre parejas se pueda compartir al grupo. En cuanto al foro, pues es prácticamente reunirse para hablar sobre un tema, ya sea que el coordinador, el entrenador, el psicólogo sea quien organiza, y pues se establecen reglas mutuas para el respeto y todo ello.
En cuanto a la clínica del rumor, me recordó mucho a lo que es el teléfono descompuesto, y prácticamente es cuando se ha extendido un rumor dentro del equipo y no se sabe si es cierto. Y pues la dinámica es como en que se va modificando ese mensaje al pasarlo en persona a persona, y al final el último es el que dice y es un mensaje todo distorsionado. En cuanto a la comisión, es un grupo reducido de personas. Dentro del grupo que se decide discutirá sobre un tema en específico. Se puede asesorar con un especialista, externos. Posteriormente las conclusiones a todo el equipo se darán a todo el equipo. En cuanto al torbellino de ideas, pues la comisión es más como una exposición. Bueno, así lo entendí yo. En cuanto al torbellino de ideas, como su nombre lo indica, consiste en que los miembros del equipo dan sus ideas, no importa cuál absurdas sean, o no sé, cuál locas o raras sean, se tienen que dar, y conforme a estas ideas se va a llegar a una solución en cuanto a una problemática. Y el role-playing, que pues se presenta en forma teatral, es como presentar un rol. Cada jugador tiene un papel, una situación crítica, con el fin de que los participantes comprendan mejor y busquen soluciones al conflicto. Sirve para practicar momentos que son difíciles para el jugador y saber actuar correctamente. Por ejemplo, dar el ejemplo de las entrevistas en medios de comunicación. Bien, más específicamente les hablaré sobre la técnica del torbellino de ideas, donde ya les había comentado que pues es una técnica que consiste en resolver un problema mediante ideas que se daban, sin importar que estas fueran raras o absurdas o extravagantes, se respetaba y se llegaba a una conclusión mediante todas esas ideas. Esto ayuda a enseñar a los participantes a no emitir juicios hasta que se haya generado un máximo de ideas y a escuchar positivamente las ideas de los demás, evitando los comentarios negativos que pueden frustrar el proceso creativo. Pues esta técnica se puede aplicar como en grupos grandes, como de fútbol, de básquetbol, no sé, balón, no sé, voleibol, etcétera. Y pues la idea es que pues que aprendan como a respetar la idea del otro, y que pues que haya una convivencia entre ellos de respeto, porque al momento de hacer la actividad debe haber respeto. Es una duración de 60 a 90 minutos, y las ventajas que tienes son que pues hay una gran variedad de ideas, estimula la creatividad, permite desbloquear a un grupo ante un tema y se obtiene un mayor número de alternativas a las soluciones de un problema. En cuanto a desventajas, es que puede haber dispersión y confusión y desorden. Sí. A modo de conclusión, se puede decir que estos tres elementos que se han visto en esta exposición influyen mucho, que son pues el liderazgo, la comunicación y la cohesión de grupos. Están relacionados y constituyen una habilidad que todo entrenador debe dominar. También es importante saber medir estas distintas áreas y saber también cómo medirlos adecuadamente, y que pues que un especialista también se ocupe, y que todo esto contribuye a que se logre un objetivo, o sea, que estos tres componentes contribuyen a que se logre pues ese rendimiento en cuanto pues a las metas y a los objetivos que se propongan los equipos.